¿Sabes? Cuando pensé en la serie que tenemos de este mes de Libres y Avivados, estaba recordando que como mexicanos festejamos en este mes que llamamos el mes patrio, festejamos la libertad que Dios nos ha dado de ser mexicanos, un país independiente, en alguna manera soberano, si se quiere llamar así. Pero hay algo más alto, hay algo más profundo, hay algo más fuerte que trae libertad y que implica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y es la libertad que tenemos en Cristo Jesús. ¿No das un fuerte aplauso a Jesús? Porque Él te da una libertad completa. Porque bueno, en México tenemos una libertad de territorio, pero Dios nos da una libertad espiritual, dándonos el nuevo nacimiento, la vida eterna, la salvación. Nos da también una capacidad de renovar nuestra mente a la mente de la palabra, a la mente de Cristo. Emocionalmente recibimos sanidad emocional, recibimos sanidad física, recibimos sanidad relacional con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro entorno. O sea, es una libertad completa. Y yo doy gracias a Dios que mientras festejamos el mes patrio de la independencia de México, también festejamos la libertad que Cristo nos da, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han recibido algo de esto? Salvación, sanidad emocional, sanidad física, sanidad relacional. ¿Alguien ha recibido algo de esto? Qué bueno, muy bien. Bueno, el título de mi mensaje es El favor del rey. Y es que estamos leyendo Nehemías cuando estamos en las clases de discipulado a las que te animo te inscribas. Aquí tenemos el TCD, que es verso por verso leer la Biblia en todo el año, y la hemos leído varias veces. De hecho, es la segunda vez que estamos en Nehemías en esta temporada, y esto nos lleva a un estudio sistemático de los libros de la Biblia, que estamos ahorita en Nehemías. Hay muchos estudios de Nehemías que nos ayudan bastante para comprender cómo Dios nos puede hacer libres y cómo podemos ser de bendición para el pueblo de Dios y para la humanidad. Bueno, en este título del favor del rey les explicaré a través de algunos versículos que para ser libres y avivados debemos contar con el favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque tú puedes ser libre en un país, tú puedes ser libre financieramente incluso y muchas otras áreas, pero si no tienes el favor de Dios, el que está en contra de Dios, es terrible presentarse ante Dios y estar en contra de Él. Es mejor ser amigo del rey, es mejor tener intimidad con el rey, es mejor vivir para conocerle, amarle, servirle. Porque un día todos los que no se rindan a Jesús van a ser castigados. Pero estamos en un tiempo de libertad donde Dios está ofreciendo salvación y está ofreciendo libertad a todo aquel que quiere. Yo sé que algunos no quieren, pero a todo aquel que quiere le hace hijo de Dios y le da libertad. Así que nos conviene aprender de una buena relación con el rey para que podamos vivir en verdadera libertad. Precisamente en el devocional en la semana, no sé si tú estás conectado, de repente algunos se conectan, otros no, pero les animo a estar en la oración que tenemos los martes y los jueves por Teams. Los jóvenes te pueden ayudar en todo el asunto de la aplicación y todo ese rollo. Pero creo que fue el martes o el jueves que compartió mi hijo Gadiel el devocional y me impresionó otra vez la manera como Dios nos ve. Dios nos ve con misericordia. Y Gadiel hablaba acerca de cómo Dios es misericordioso.
con nosotros y nos perdona nuestros pecados y nos vuelve a perdonar nuestros pecados y nos vuelve. No sé si te ha pasado que alguien te vende algo y te roba porque no te vende lo que te dice, pero al año vuelve a venir esa persona y te vuelve a vender. ¿Tú le vas a comprar? Tú ya no le compras. ¿Sabes? Nosotros a veces le fallamos al Señor y luego volvemos a ir a Él para pedirle perdón. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos otorga otra vez misericordia. Y si volvemos a fallar y volvemos a ir a Él pidiéndole de corazón que nos perdone, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos perdona. Eso se llama favor inmerecido. Y favor inmerecido es la misericordia del Rey hacia nosotros. Bueno, entonces necesitamos del favor del Rey. Quiero que leamos para después ver algunos versículos. Nehemías 3 dice: un día en el mes de Nisán del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, está hablando Nehemías, dice: como él nunca me había visto triste, me preguntó: ¿por qué estás triste? No me parece que estás enfermo, así que debe de haber algo que te está causando dolor. Yo sentí mucho miedo y respondí al rey: que viva su majestad para siempre. ¿Cómo no he de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados se halla en ruinas, con sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué quieres que haga?, preguntó el rey. Así que oré al Dios del cielo y respondí: si a su majestad le parece bien y si este siervo suyo es digno de su favor, fíjate, digno de su favor, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis antepasados. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás?, me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. En cuanto propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Entonces añadí: si al rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición. ¿Por qué? Porque Dios estaba actuando a mi favor. Ya de por sí la Biblia se explica a sí misma. Es una historia. A mí me encanta leer las historias en la Biblia. Te animo a que lo hagas. Y vemos aquí como un hombre llamado Nehemías tiene favor de parte del rey, que nos puede llevar a buscar también nosotros el favor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si tú no sabías, uno de los nombres de Dios es Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo vamos a ver aquí en Apocalipsis 19, 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, la historia de Nehemías me recuerda a mí el favor que debo buscar o que podemos alcanzar del Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos puede ayudar en nuestra vida para ser personas de bien, para tener relación con Dios, para poder vivir una vida piadosa, pero también para ver con ojos de Dios de misericordia, también tener misericordia de los demás. Pareciera que este mundo, que es el espíritu del mundo, donde dice la Biblia que el mundo no puede ser parte de nosotros, porque el mundo se describe como los deseos de los ojos, ¿sí?, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y es el enfoque hacia este mundo y no pensar en los demás. Es como el espíritu egoísta, ¿sí?, la envidia, la codicia, todos estos pecados que te hacen
buscar tu bien y no el bien de los demás. Aquí vamos a ver que cuando tenemos una buena relación con el Rey de Reyes y tenemos relación con Él de buscarle, amarle, conocerle, leer su palabra, obviamente vamos a parecernos a Él y vamos a adquirir su misericordia. Y en su grande misericordia y conociendo su misericordia vamos a ser misericordiosos como el Señor es misericordioso. Y eso es compadecernos de los demás. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que este hombre Nehemías obtuvo el favor del rey? Bueno, acabamos de leer que Nehemías era copero del rey. Cuando leemos estos versículos, estamos entendiendo algo que sucedía con los que estaban cerca del rey, que esto es otro tema muy fuerte también. En ese entonces, todos los que estaban cerca del rey no podían venir demacrados, tristes, apachurrados, cabizbajos, la cabeza sin bañarse. O sea, los que se presentaban ante el rey, si alguien quería ir a ver al rey, ¿te acuerdas de la reina Esther? O sea, la reina, para que alguien se acercara al rey, culturalmente en esa época las personas tenían que prepararse. Las mujeres, obviamente, en este caso la esposa del rey, tenía que ir bien vestida y tenía que ir bien arreglada. Y el rey tenía un cetro y nadie podía acercarse al rey a menos de que el rey le dijera sí. Y si tú te acuerdas en la historia de la reina Esther, pues que buscó el favor del rey para que salvara a su pueblo, otra historia también muy bonita. Pero dice que el rey extendió su cetro. Y entonces Esther tuvo favor con el rey para explicarle qué estaba pasando y el rey le ayudó. Pero aquí Nehemías dice que cuando el rey le dice, ¿por qué estás triste? Dice Nehemías, temí. Temer por su vida, porque nadie podía estar triste delante del rey. Y entonces se pone muy asustado Nehemías, sabiendo que lo podían mandar decapitar solamente porque estaba triste junto al rey. Entonces vemos aquí que en la lectura podemos alcanzar a notar que los que estaban cerca del rey debían ir con buen semblante. No sé si te acuerdas también en otra historia rápidamente, Daniel en el libro de Daniel es uno de los jóvenes que vienen ya cautivos a Babilonia por causa de la desobediencia del pueblo, etcétera. Pero el rey en ese entonces, el rey Nabucodonosor, le dice a uno de sus líderes, quiero que busques entre los jóvenes judíos a varones de buen semblante, sabios y entendidos. Y de entre ellos escogieron a Sadrach, Mesach y Abednego, a Daniel, Belsasar, les cambiaron sus nombres, claro, pero es que ellos eran personas de buen semblante. Hasta Daniel se tuvo que someter a cierto ayuno porque el rey quería que estuvieran fuertes, vigorosos, bien presentables. ¿Sabes qué quiere Dios de ti y de mí? Quiere vernos bien. Y el semblante, si te das cuenta, dice aquí que el rey le dice, te veo triste y no veo que estés enfermo. Quiere decir que tienes algo en tu corazón. Escúchame bien esto, esta palabra es para ti. El Señor te está viendo y a veces nos bañamos y nos peinamos y nos ponemos cremita y las mujeres se delinean su rostro, pero aún así no se quita la tristeza. Porque Dios está viendo tu corazón y está diciendo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Porque veo que no estás enfermo, es tu semblante, estás triste, ¿qué te pasa? ¿Sabías que Dios se interesa por nosotros? Entonces, ya leímos que el rey le pregunta a Nehemías cuál es la causa de su tristeza porque no está enfermo. Entonces fíjate, Nehemías le habla de su corazón y el rey se da cuenta de lo que está en el corazón de Nehemías. Número uno, a Nehemías le interesaba el pueblo de Dios.
Esto es algo interesante porque ayer platicaba con los del staff y les decía, la iglesia somos nosotros. Y a veces nosotros que somos la iglesia hablamos mal de la iglesia. Ay, ay, ay. Si nosotros somos la iglesia, no podemos hablar mal de la iglesia porque hablaríamos mal de nosotros mismos. Alguien diga amén. Entonces, Nehemías lo que tenía en su corazón es un amor por el pueblo de Dios, por su pueblo, por su nación. Y dice aquí en Nehemías 1:1-3, dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Quisteu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces le pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Entonces Nehemías escucha con atención las noticias de Jerusalén y le duele en su corazón cómo está su pueblo. ¿Sabes? Dios tiene favor contigo y conmigo cuando nos compadecemos de su pueblo, de hermanos cristianos, amigos nuestros que quizás están pasando una decepción de fe. ¿Sabías que enfrentamos cuestiones de fe? Como cuando alguien le pide a Dios que le cuide. Esta mañana llegó a nosotros un joven, le decimos el Taz, y me cuenta la historia de que pues él es un hombre trabajador, pero resulta que el día de ayer o antier le rompieron el vidrio a un carro enfrente, a su carro le quitaron la batería y se llevó una cartera que él tenía ahí con todos sus documentos. Y cuando tú le pides a Dios que te cuide y que guarde tu casa y pasa eso, ¿no tendrás de repente una cuestión de fe? Y dices: Señor, si yo te oré y te pedí que me cuidaras, ¿por qué el ladrón vino y me robó? Pues la gente del pueblo de Dios estaba sufriendo una gran calamidad, pero Nehemías era un hombre de Dios y él tenía un corazón por su pueblo. Número 2, otra cosa que vio el rey en Daniel es que Daniel no solamente vio la calamidad, la necesidad, sino que actuó en favor, o sea, tuvo un interés de ayudar a su pueblo. Ok, entonces en este caso, fíjate, no debemos quedarnos callados o solamente pensando en lo que sufre una persona cristiana o una persona no cristiana, porque eso no es misericordia, eso es lástima, y lástima es diferente a misericordia. Lástima es dolerte por la gente sin hacer nada. Misericordia es dolerte por la gente y hacer algo. Y lo que le interesó al rey de la vida de Nehemías es que no solamente tuvo una preocupación, un dolor por su pueblo, sino que aparte de eso, él quería actuar, quería hacer algo y lo logró. Por eso es que Nehemías era un hombre de misericordia. Dice Nehemías 1:4: al escuchar esto me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Antes de presentarse al rey, y como parte de la vida de Nehemías que nos enseña a nosotros, es que nosotros tenemos que tener favor con el rey en base a una relación íntima con él constante. Dios no solamente quiere que le pidamos, Dios quiere que le conozcamos. Y cuando le conocemos, Él ya nos ve, identifica nuestras necesidades. Y por eso dice la Biblia: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Amén. Entonces se da a entender a través del pasaje que Nehemías tenía comunión con Dios.
Nehemías tenía comunión con Dios. Nehemías 1:5 dice: le dije, Señor Dios del cielo, grande y temible. Esta es la oración que hace después de que escucha a su hermano lo que pasa en Jerusalén. Dice: Señor Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo de día y noche. Oro en favor de tu pueblo Israel. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti. O sea, Nehemías sabía por qué estaban en esa condición. Y le dice: Señor, pues yo te suplico que nos ayudes. Yo sé que estamos así porque hemos pecado delante de ti. Dice: te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Fíjate que antes del hacer está el ser. Y aquí vemos algo importante en la vida de Nehemías. Nehemías no quería solamente el favor del rey para su beneficio de los demás en el sentido material. Él tenía comunión íntima y él era un hombre de Dios. Y en ese ser de ser un hombre de Dios, teniendo el corazón de Dios, lo que hace Dios en tu vida es que tengas compasión de los demás. Y eso era Nehemías. Entonces Nehemías, antes de hacer, era un hombre de Dios. Y obviamente me imagino que él era un adorador, se relacionaba mucho con Dios, de manera que ayunaba, oraba, pasaba tiempo con Dios. Y tú y yo sabemos que eso es lo que primero debemos de hacer, pero a veces hacemos lo segundo y lo ponemos como primero. Fíjate cuántas veces sí podemos, pero no lo hacemos, que de nuestra voluntad y a nuestra capacidad y fuerza y habilidades que tenemos y decisiones. Por ejemplo, alguien que tiene su propio trabajo. Yo honro a los varones que dejan de trabajar para venir a la reunión de varones, porque algunos sí pueden dejar de trabajar. Yo sé que algunos están bajo un empleo, bajo un patrón que les dice no puedes, pero hay otros que pueden y no están. Fíjate que en este caso Nehemías era un hombre que tocaba el corazón del rey en su relación íntima, en su adoración, en su comunión, incluso ayunaba. Y ese es parte de los principios de los ejercicios espirituales que te pueden ayudar. Nosotros les sugerimos apenas a una familia que se metieran en base a lo que están viviendo, que pasaran un tiempo de unos 21 días de ayuno y oración, aunque sea un día cada quien. Porque decía el hermano Guillermo Valle, decía, la oración sin ayuno es como una pistola. Una pistola puede tener varios tiros y hace un enfoque y solamente da en un blanco. Pero dice, la oración combinada con el ayuno es como una metralleta que tiene muchos tiros y dispara a muchos lados. Y otro decía, la oración combinada con el ayuno, la fe y la devoción a Dios, la entrega a Dios, es como una bomba que tú lanzas a un lugar y explota, y todo a su alrededor causa estragos en el reino espiritual del enemigo. Entonces eso era Nehemías. ¿Qué otra cosa tenía Nehemías que vio el rey? Fue un hombre de fe y fue un hombre atrevido. Di conmigo, fe y atrevido. ¿Sabías que este hombre estaba confiando en Dios? Porque presentarse ante el rey demacrado ya era para llevarlo a la muerte. Sin embargo, obtuvo el favor del rey, y aparte el rey le preguntó: ¿por qué estás demacrado? Nehemías tenía la oportunidad de expresarle su corazón al rey. Eso no sucedía en esa época. O sea, el rey no quería saber los asuntos de uno de sus empleados, sino quería soluciones, quería respuestas, quería apoyo de liderazgo. Pero en este caso,
se compadece el rey de Nehemías y Nehemías se agarra fuerte. Es como dicen, te dan la mano y agarras el pie. O sea, este era bien aprovechado. Porque cuando oye que le dice el rey, ¿por qué estás así? No, pues es que mi pueblo, ¿y qué piensas hacer al respecto? No, pues quisiera que ir allá. ¿Y cuándo te vas? O sea, si te das cuenta en la lectura, el rey está apurando el corazón de Nehemías para que haga las cosas que tiene que hacer. Y Nehemías dice, de aquí soy. Y entonces obtiene favor del rey y es atrevido para decirle lo que necesita. Ahora, aquí hay algo bien interesante, familia. Habla del matrimonio y de la unidad del matrimonio y las decisiones de un matrimonio. Ojalá después podamos dar una clase a los matrimonios. Pero el rey dice ahí específicamente que a su lado estaba la reina y ambos estaban escuchando a Nehemías. Y Nehemías se da cuenta que está la reina y el rey le dice, aquí estoy con la reina, ¿qué se te ofrece? Y ambos, el rey y la reina, motivan, animan a Nehemías para que Nehemías actúe. Como diciendo, quiero esto, ¿y qué más quieres? Y es que, ¿qué más quieres? Y quiero, también te las doy. O sea, ya casi nomás faltaba la patada santa, órale, vámonos. El rey y la reina se interesaron en el plan que Nehemías le explica y hasta animaron a Nehemías para que cumpliera su propósito. Entonces eso nos lleva a 4 cosas rápidamente. Dice, ¿qué respuestas obtuvo Nehemías? Número 1, materiales para la reconstrucción del templo. En Nehemías 2:7 dice, entonces añadí, si al rey le parece bien, ruego a usted que envíe cartas a los gobernantes del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordene a su guardabosques Asaf que me dé madera para reparar las puertas de la ciudad que están junto al templo, la muralla de la ciudad y la casa donde he de vivir. El rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Número 2, pidió cartas para cruzar fronteras. Fíjate, dice, cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey. Además, el rey había ordenado que me escoltaran oficiales del ejército de la caballería, pero al oír que alguien había llegado a ayudar a los israelitas, Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se disgustaron mucho. Fíjate, siempre va a haber oposición cuando tú quieres servir a Dios y bendecir al pueblo de Dios y ganar almas para Cristo. Siempre va a haber oposición, pero vemos aquí número 3, protección. ¿Qué respuestas obtuvo Nehemías? Una de ellas fue protección. Le envió guardaespaldas. Óyeme, ¿quién no puede hacer la obra de Dios con todo ese respaldo? Economía, cartas para poder cruzar fronteras, materiales, o sea, todo, y aparte ahí va la guardia cuidándote. Estos días, y les animo a hacerlo, iglesia, estamos en una época de transición de gobierno. Casi siempre en los cambios de gobierno hay un momento de no gobierno, donde hay anarquía, hay muchas cosas que surgen. Yo te quiero animar a que ores y pidas oración, que decía alguien, a veces dejamos sin empleo a los ángeles y tenemos que ponerlos a trabajar. Los ángeles son servidores nuestros y tú puedes orar, Señor, manda a tus ángeles. No pida a los serafines o querubines que están allá adorando a Dios, pero pide ángeles. Porque una hermana oraba, hasta quería que los querubines estuvieran con ella, ¿no? Pero pídele a Dios un ejército, dile, Señor, guárdanos del mal, líbranos del mal, protégenos del enemigo y ayúdanos a hacer bendición en esta ciudad. ¿Cuántos lo hacen? ¿Sí? Bueno, protección. Dice Nehemías, yo contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen autoridad ni derecho ni son parte de la historia.
de Jerusalén. Hay que tomar autoridad contra el enemigo porque Dios nos da protección. No tengas miedo si alguien te dice te va a embrujar fulano, eso no nos llega, eso no nos toca. Dios nos protege, Dios nos guarda. No hay autoridad por encima de la autoridad de Dios. Él es el Rey de reyes, Señor de señores, Él es tu Rey. Y por último, favor con el pueblo. Cuando esta historia de Nehemías te animo a leerla y a seguir el TCD, cómpralo, ahí está en la librería. Pero me encanta leer esta historia porque cuando el rey le autoriza y le da cartas y le da materiales y le da protección, llega Nehemías, estamos en esa lectura, y están reconstruyendo las murallas y todo eso, las puertas. Ahí está un capítulo entero de todas las puertas que levantaron. Y en Nehemías 2:15 dice: así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los oficiales no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernantes, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de que de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas, sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Cierro con esto, familia. El favor del rey es importante para nosotros. Contar con la bendición de Dios. Es importante entender que Dios ve nuestro semblante y conoce que aunque nos bañamos y nos peinamos y nos perfumamos y nos ponemos guapos, Él sabe lo que está aquí en el corazón. Él ahorita mismo está entendiendo qué te duele en el alma y Él te quiere ayudar. Y Él ya tiene preparado muchas cosas. Él ya tiene un almacén. Él ya tiene protección para ti. Él ya tiene todos los recursos. Él tiene la autoridad delegada de parte de Él hacia tu persona para que tú te levantes en autoridad en tu casa. Y Él quiere que te vaya bien. Porque al final de cuentas el pueblo falló, pecó, pero cuando clamaron, hubo intercesores como Nehemías, dijeron: Señor, quiero hacer algo por mi pueblo. Y Dios se lo concedió. Tú estás hoy aquí y Dios quiere conceder los deseos de tu corazón que son conforme al corazón de Dios. Quiero invitarte a ponerte sobre tus pies. Y quiero decirte, si tú estás enojado con el rey, te digo, no te conviene estar enojado con él. Pero es que Dios no me hace caso, pero es que Dios no ha contestado. No. No pelees con el rey, no te conviene. No me conviene pelear con el rey. No me conviene tener de enemigo al rey. Mejor me voy a hacer su amigo. Y si me hago su amigo y conoce mi corazón y me acerco a Él, Él sabe de antemano todo lo que yo necesito. Y Él me va a ayudar porque yo estoy a favor de Él. Y estoy a favor de su pueblo. Y estoy a favor de las almas que necesitan de la salvación en Cristo. Yo quiero decirte que si tú estás muy demacrado en tu espíritu, en tu alma, queremos orar por ti. Incluso si quieres hoy pasar aquí al frente, tenemos unos minutos. Podemos orar y bendecirte y orar por tu necesidad. A lo mejor tú estás enfermo, te han dado un diagnóstico terrible y tú dices: no hay remedio. Acude al Rey. A ver qué te dice. Seguramente tiene una respuesta para ti. ¿Lo crees? Entonces yo quiero orar, número uno, por los que, si hay alguno, quizás hay alguno que está enojado con el rey y que necesita hacer cuentas hoy con Dios. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y haz esta oración. Dile: Señor Jesús, yo quiero estar bien contigo. Quiero tener el favor tuyo en mi vida. Y la manera que lo puedo tener es arrepintiéndome de mis pecados
confesando que he pecado delante de ti y que por eso me ha ido mal. Pero hoy yo quiero reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento y me doy cuenta de mi mala manera de vivir, pero hoy clamo a ti para que me salves, me perdones, me limpies de toda maldad y me des vida eterna. Quiero contar con tu favor. Quiero tener vida eterna, Jesús. Sálvame. Te necesito, Jesús.